Hola, hola, buenas tardes, colegas del comercio exterior, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este curso o en estas cápsulas que estamos haciendo con todo el amor para ustedes. Por este periodo de contingencia del COVID, pues en este momento me encuentro en mi casa, ya con todo el ánimo de regresar pronto a la oficina. Les deseo también que ustedes estén pasando una muy, muy buena cuarentena y qué mejor que estar capacitados en lo que es la cuestión de comercio exterior. Hoy vamos a tocar un tema bastante relevante acerca del anexo 31, que es el tema que jamás aburre a las empresas porque creo que todos tenemos problemas por conocer cuál es la correcta administración dentro del anexo 31, de dónde deriva, qué es lo que tenemos que revisar, qué es lo que va a revisar la autoridad y ahora sí entender todo el génesis de lo que es el anexo 31. Esta cápsula que vamos a tocar el día de hoy va a abordar estos temas. Si tienen alguna pregunta, pues los invito a que la hagan directamente en el chat, donde vamos a estar contestándolas con todo gusto. Al igual, las personas que nos están siguiendo en vivo, lo que pueden hacer es ingresar directamente al enlace que está en el cuerpo de la publicación o en el post de nuestras redes sociales para que puedan seguirnos de manera interactiva en el Meet. A las personas que se inscribieron directamente, que le hicieron llegar la liga del Meet, pues también estamos a la orden con ustedes. Entonces, pues iniciamos sin más preámbulos. Comercial inicial, también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Eusaga, y en nuestra página de internet de eusaga.mx, donde estamos publicando boletines, actualizaciones en comercio exterior. También se tiene los otros cursos que hemos dado, también están dentro de la misma plataforma en eusaga.mx. Si los quieren volver a estudiar o volver a escuchar, pues ahí están a la mano de ustedes. Si tienen también algún tipo de pregunta acerca de estos cursos, pues los invitamos a mandarnos un correo directamente a info.eusaga, o en este caso también pueden enviármelo directamente a mí, es rodrigo.perez@eusaga.com, donde con todo gusto vamos a estar respondiendo sus dudas que tienen acerca del comercio exterior. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos ay, nomás déjenme que se me... Bien, ¿cuál va a ser el contenido del curso? Vamos, ¿qué regula el sistema de control de cuentas, créditos y garantías? ¿De qué se conforma el inventario inicial y los tips de qué es lo que tenemos que revisar actualmente en el inventario inicial? ¿Qué son los cargos y qué tenemos que estar revisando directamente de los cargos, de los abonos y al igual también los vencimientos? ¿Por qué se ocasionan los vencimientos dentro del sistema de control de cuentas, créditos y garantías? Y la diferencia de los vencimientos que podríamos tener en el sistema de anexo 24 con los vencimientos que podríamos tener en el sistema de control de cuentas, créditos y garantías. ¿Qué es un sobredescargo? ¿Por qué se origina un sobredescargo? La operatividad del pedimento BO, que está considerado para activos fijos, y la administración que se recomienda administrar dentro del sistema de el anexo 31. Bien, ¿dónde viene la normatividad directa del anexo 31? Bueno, esta viene normada en la ley del IVA y en la ley del IEPS y dentro de la regla general de comercio exterior, la 721, pero la esencia principal del sistema de control de cuentas, créditos y garantías viene dentro de la ley del IVA y ley del IEPS, que nos indican que las empresas que obtengan una certificación o que cumplan con los mecanismos de control dados por la autoridad, en este caso el SAT, podrán ser acreedores a un crédito equivalente al 100% al valor agregado, el cual será acreditable contra el impuesto al valor agregado que debe pagarse por las actividades citadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Si tú importas algo temporalmente bajo el amparo de tu certificación, te voy a dar tu crédito equivalente al 100%, el cual puedes acreditar una vez tú retornes dicha mercancía, lo que indica de las actividades citadas, y es la manera que tiene de control el SAT por medio del sistema de control de cuentas, créditos y garantías. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, tendrás que cumplir con los requisitos estipulados por la autoridad, que es el adecuado control de las operaciones al amparo de la certificación. Aquí es donde deriva toda la problemática que tienen las empresas. Eso es, en esencia, lo que te marca la normatividad de anexo 31 o el génesis y la creación del anexo 31. ¿Qué es lo que te indica la regla 721? Una vez tú como empresa certificada tienes que cumplir con dos obligaciones generales. ¿Cuáles son estas dos obligaciones? Bueno, la transmisión del inventario existente o inicial y al igual la transmisión de los informes de descargo, ya sea bimestralmente o mensualmente. Entonces, una es la correcta operatividad que tú tienes que llevar como empresa para cumplir con la correcta operación asignada, que es lo que en esencia te está diciendo el artículo 28A de la ley del IVA o la ley del IEPS, el 15A, y otra es tu obligación que tienes como empresa certificada de la transmisión, ya sea del inventario existente o inicial y de los informes de descargo. Aquí algo muy importante, una cosa es la transmisión y otra cosa es la validación. ¿Cómo se considera transmitido y validado una vez que dentro del estatus que viene en el sistema de control de cuentas, créditos y garantías, ahorita más adelante vamos a explicar bien dónde se encuentra y qué es lo que tenemos que estar revisando? Bueno, que el informe que transmitimos, o en este caso el inventario inicial que transmitimos, pues tenga el estatus como válido. Hay que recordar que hay tres tipos de estatus, que es en proceso, es una vez tú transmites el inventario inicial o los informes de descargo. Cuando se valida, si pasó la validación, quiere decir que la estructura de tu TXT, si lo presentas de manera masiva o de manera anual, cumplió con los requerimientos mínimos que pide la autoridad para que se valide. En la nueva publicación del anexo 31 en la modificación específica de la mecánica de carga y descarga. Hay empresas que no sabían que tenían vencimientos dentro de su sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Entonces, sí es bien importante verificar eso. Ahorita vamos a indagar un poco más también en el tema. Bien, ¿quién se encarga de la administración directa del anexo 31? Bueno, debemos de recordar que la administración directa del anexo 31, la obligación recae en un 70% del lado de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque el contribuyente es el obligado a presentar de manera correcta, y al hablar de manera correcta, estamos hablando que tiene que verificar específicamente con las existencias que tiene dentro de su planta y con las existencias que tiene dentro de su sistema de control de anexo 24, lo que se va a transmitir al SAT desde el primer concepto, que es tu inventario existente o inicial. Ahí inicia el dolor de cabeza de la empresa. Y posteriormente, el seguimiento constante que le tienes que estar dando a los informes de descargo. Y al igual, el estar vigilando el informe de descargo por regularización. Entonces, es muy importante
que el contribuyente esté atento directamente a cuál es la obligación que tiene con anexo 31. Entonces, la obligación recae directamente en el contribuyente, entonces no es tanto como se marca dentro del sistema anexo 31, ¿no? Que el SAT es el obligado a revisar y controlar, en sí no. El SAT lo que hizo es una plataforma que está dentro de la página del SAT, donde a ti como contribuyente puedes revisar qué es lo que te está considerando como un cargo y cómo te está controlando el saldo o los abonos, que esa es otra cosa. Ahora, el crédito otorgado también corre a cargo de la autoridad. Este es de manera automática. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez tú haces tu importación temporal al amparo de tu certificación, directamente lo que tú importaste temporalmente se va al crédito otorgado a la página del SAT. Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué debemos nosotros como contribuyentes tener mecanismos que aseguren que nuestro crédito está de manera correcta? No sé si a ustedes les ha pasado. Yo por la experiencia les puedo comentar que he visto que algunos clientes lo que tienen físicamente en sus documentos o en sus pedimentos no concuerda con lo que está en su glosa o en su Data Stage. Esto es muy común, que algunas operaciones no coincidan. Entonces, si tú como contribuyente dentro de tus procesos que tienes en el área de comercio exterior, no tienes mecanismos que aseguren a que se está transmitiendo de manera correcta esta información, tal vez puedas tener problemas con el crédito que te están asentando dentro del portal del SAT. Me ha tocado revisar los cargos en algunas empresas y créanme que no coinciden algunas cantidades. Hay que recordar que es un sistema, entonces al ser un sistema no está exento de que tenga algún tipo de error. Entonces sí es bien importante nosotros tener mecanismos que aseguren que los créditos que nos está dando el SAT en verdad estén bien y tengamos los documentos físicos para comprobar dicho crédito. ¿Qué pasa cuando no está de esa manera? Bueno, se puede mandar un correo directamente al SAT pidiendo la modificación del crédito y anexando como evidencias los pedimentos, el COBE pertinente, donde se acredite que tal vez se está aplicando mal un crédito o alguna fracción arancelaria está aplicada de manera incorrecta, que también puede llegar a pasar. Entonces, sí es importante que dentro de sus mecanismos tengan establecido esto, ¿no? O dentro de sus controles. Y también, por último, ¿qué es lo que se hace cargo el SAT? Bueno, la mecánica de cargas y descargas, ahorita la vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué revisa la autoridad? Bueno, la autoridad con este sistema de control de cuentas, créditos y garantías, lo que más le sirve al sistema es poder hacer un análisis, al SAT, perdón, es poder hacer un análisis de riesgo. Hay que recordar que los análisis de riesgo dentro del comercio exterior es el mecanismo que tiene la autoridad para poder corroborar el correcto cumplimiento de los contribuyentes. Es como cuando haces una operación y esta operación se transmite directamente a la autoridad. Tú una vez validas un documento, la autoridad ya tiene toda una red para poder saber si tanto tu agente aduanal como tú como contribuyente estás dentro de una base de datos contemplada para algún tipo de visita. Entonces, lo que hace Anexo 31 llega a robustecer esta herramienta de fiscalización. ¿Por qué? Porque aquí se sacan análisis de riesgo como el contribuyente. Al ser un sistema que controla directamente el IVA, entonces, ¿qué es lo que puede ver directamente el SAT? Con las importaciones que tú haces y con lo que le estás mandando mensualmente o bimestralmente por medio de tus informes de descargo. Bueno, puede haber si tienes algún tipo de incongruencia en la presentación de abonos, la información de los cargos. ¿Qué estoy diciendo con información de los cargos? Bueno, ¿cuáles son las fracciones arancelarias que comúnmente usas como empresa IMEX? Si eres una empresa que se dedica a bienes o importa sensibles o exporta sensibles,
los sobredescargos que tienes y los saldos vencidos. Al hablar de sobredescargos, estamos hablando de que si una empresa llega a tenerlos, estamos hablando de que la empresa no cumple con los controles exigidos por la autoridad. Entonces, no sé si recuerdan al inicio de la conferencia, dijimos que una de las cuestiones que viene dentro de la ley del IEPS, en lo que es el génesis del control de cuentas, créditos y garantías, es la correcta operatividad aduanera. Entonces, al tener sobredescargo, estamos hablando que no estás cumpliendo con ella. Debemos de saber, si es que llegamos a tener sobredescargos, cuál es el origen de los sobredescargos. Hay más de 20 supuestos por el que se puede dar un sobredescargo. Ahorita los vamos a ver más adelante. Este tipo de herramienta, que es el sistema de control de cuentas, créditos y garantías, permitió a la autoridad poder dar con aquellas empresas que estaban contrabandeando fracciones sensibles. Cuando recién se autorizó o cuando recién empezó la certificación, hay que recordar que tú como empresa, al ser certificada, lo que te decía el artículo 5º y 6º del decreto IMEX, es que podías importar cualquier tipo de fracción al amparo de tu certificación. Esto dio pie que algunos contribuyentes empezaran a abusar de esto y empezaran a meter bienes del anexo 2, en este caso el más común fue la tela, para después estar revendiéndola o la cambiaban de régimen o la transferían a otras empresas. Entonces, este sistema lo que hizo fue poner alerta a la autoridad de este tipo de empresas, porque hay empresas que su actividad preponderante ni recaía en sensibles, pero sí importaban bienes sensibles al amparo de certificación. ¿Y qué hacían con esta mercancía? Bueno, la terminaban transfiriendo o lo terminaban cambiando de régimen y posteriormente revendiendo, ¿no? Entonces, este sistema es muy bueno para que la autoridad pueda detectar cuáles empresas se encuentran en ese supuesto. Entonces, sí debemos de tener cuidado. También nosotros como contribuyentes tenemos por lo mismo estar revisando nuestras fracciones arancelarias. Este ejercicio, yo sé, algunos asesores lo recomiendan semanalmente, otros mensualmente, pero lo importante es estar revisando constantemente nuestras fracciones arancelarias, que eso va muy de la mano con nuestros catálogos de materiales que tenemos dentro del anexo 24. Ahorita vamos a empezar a indagar un poco más en eso. Entonces, ¿qué revisa la autoridad? Bueno, revisa todo lo que te está autorizando al amparo de tu certificación, al igual tus abonos y el correcto seguimiento a tu inventario inicial. Si bien es cierto, el inventario inicial es atemporal, no quiere decir que no tengas la obligación de estar retornando la mercancía que tú en su momento transmitiste. Ahorita vamos a ver cada uno de los conceptos. Bien, nos vamos a qué es lo que administra, cuál es la correcta administración que podemos ver dentro del anexo 31. Bueno, yo tengo estos 5 pilares, que es el inventario existente inicial. Ahorita vamos a ver, vuelvo a lo mismo, cada uno de los conceptos, las operaciones realizadas al amparo de la certificación, los informes de descargos asociados a los pedimentos de retorno, cambio de régimen, destrucción, etcétera, los informes de descargo por regularización, que yo los meto en otro apartado, la mecánica propia del sistema y la información del anexo 24. Estos 6 pilares son los que van a integrar el anexo 31. Entonces, ¿cuál es la importancia? Conocerlos de manera detallada. Porque nosotros, si bien es cierto, nos agarramos y nos metemos al sistema de control de cuentas que está dentro de la página del SAT, vemos que tenemos tal vez algún tipo de saldo, vemos que tenemos algún tipo de sobredescargo, pero nunca, o no sé si todos, indagan más allá de. Debemos de conocer los conceptos, debemos de estar al día con nuestros cargos, debemos de estar al día con nuestros abonos, debemos de saber y llevar dentro de nuestra área de comercio exterior controles específicos que aseguren que la transmisión que estamos haciendo de los abonos sea la que en verdad quedó válida. Ahí, ahorita ya hablando, estamos en el 2020, el anexo 31 inició hace 5 años, hace más de 5 años, entonces hay empresas que no tienen ni los informes de descargo en una carpeta bien organizados con el número de folio inicial como nombre principal del abono. Entonces, a ese tipo de empresas les es muy difícil poder llevar una correcta administración.
¿Por qué? Porque no es lo mismo de darle un seguimiento de inicio a dar un seguimiento donde no tienes absolutamente nada y tenemos que se tienen que dedicar a indagar un poco más, que no es lo recomendable, pero pues se tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver estos 5 pilares. No sé si tengan algún tipo de duda, comentario, pues al igual estamos para apoyarlos. Bien, ¿qué es el inventario existente o inicial? Bueno, el inventario existente son aquellas operaciones que se encuentran bajo un régimen autorizado y es el que se tendría que transmitir al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la certificación. ¿Qué es lo que contempla dentro del inventario inicial? Bueno, hay empresas que lo que transmitieron es lo que tenían en su sistema de anexo 24. Hay empresas que transmitieron lo que tenían en su planta como tangible, es decir, físicamente, ya sea activo fijo o insumos, y qué te compulsa la autoridad. Bueno, la autoridad te compulsa a nivel general. ¿Qué quiero decir con esto? Al momento de que tú transmites tu inventario existente inicial, la autoridad simplemente hace una compulsa de que el número de pedimento, la patente, la aduana, la fracción arancelaria coincidan con los datos que tú tienes transmitidos en el SAI o en la glosa o en el Data Stage. Entonces, es la única información que te compulsa. Al igual te compulsa el valor comercial. Si el valor comercial es menor al que tú tienes transmitido por dicha operación, te lo da como válido. Si es mayor al que tú tienes transmitido por dicha operación, te lo da como inválido. Entonces, aquí lo que es importante revisar de nuestro inventario existente o inicial es si lo que nosotros transmitimos era correcto a la fecha indicada, si los activos fijos estaban completos, si nuestros insumos eran los adecuados de transmisión, porque hay que recordar que una vez tú transmites esta información, tienes la obligación de empatar lo que tú transmitiste con lo que vas a estar transmitiendo posteriormente. ¿Por qué? Porque la transmisión que tú haces posterior la sacas directamente de tu anexo 24. Entonces, si tú desde un inicio la transmitiste de manera incorrecta y le vas a estar dando ese seguimiento directamente con tu sistema de anexo 24, que es lo más común en las empresas, pues lo más seguro es que el descargo o el control de tus saldos inicie mal. Por eso es la importancia de tener un inventario inicial sano, y no simplemente sano, sino verificado con lo que teníamos en la realidad. Hay empresas que actualmente aún no pueden tener un inventario existente o inicial acorde. Entonces, olvídate, el saldo que vas a tener, pues va a ser un saldo incorrecto hasta que no hagas tu inventario inicial. Este es el génesis de tu certificación. ¿Qué es lo que integra el inventario existente o inicial? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Se considera de entrada, se consideran atemporal, se puede rectificar hasta 2 veces sin autorización, y en caso de que seas empresa de nueva creación o seas una empresa que no tiene un inventario existente o inicial, pues se puede reportar en ceros, ¿no? ¿Es obligación de todas las empresas reportar el inventario existente o inicial? Sí, sí es obligación. Si tú como empresa no tienes un inventario existente o inicial con estatus de válido, bueno, pues tal vez o ya tienes un requerimiento en puerta por parte de la autoridad o tal vez ya estás subsanando el requerimiento, ¿no? Todas las empresas deben tener un inventario existente o inicial con estatus de válido. ¿Qué es lo que contempla este inventario? Bueno, se identifica de entrada dentro del anexo 31 con un folio que es 01, que ustedes lo pueden ver a su mano izquierda, y desde ahí empieza lo que es la patente, el número de pedimento, la aduana, la fecha de pago. Ahorita vamos a indagar bien en estos términos de fecha de pago y fecha de entrada, la fracción arancelaria, el valor comercial y el identificador. ¿El identificador para qué sirve dentro del anexo 31? Bien, para poder separar los insumos de los activos fijos. ¿Por qué? Porque un insumo tiene un plazo específico de retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Si eres empresa certificada, tenías un plazo de 36 meses o 18 meses
Si no eres certificada en AAA, tienes un plazo de retorno para tus virtuales de 6 meses. Si eres certificada en AAA o operador económico autorizado, tu plazo de retorno de las operaciones virtuales también es de 36. Y el plazo de temporalidad de los activos fijos es hasta que te lleguen a cancelar el programa IMEX, ¿no? O hasta que deje de surgir, o hasta que ya des por terminado tu programa IMEX, es el plazo que tiene de retorno el activo fijo. Entonces, desde aquí parte el otro correcto control. Hay empresas que en su inventario inicial aplicaron mal el identificador. Entonces, si dentro de la aplicación incorrecta del identificador estamos empezando a operar nuestro sistema de control de cuentas, créditos y garantías, pues vamos a empezar a tener errores. Entonces, desde la creación del inventario inicial y de la creación correcta es donde debemos de partir. Hay empresas también que optaron por presentar el inventario inicial de manera manual, que es algo que yo no recomiendo, dependiendo del número de operaciones que tienes, ¿verdad? Pero yo no lo recomiendo. Yo soy más de la idea que se presente de manera masiva por la creación directa de nuestro sistema de control de anexo 24 y eso poder compararlo con otros, con los resultados que tengamos de nuestra base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo presentamos manual, recaemos mucho en el error humano. Entonces, al tener que estar retrabajando, vigilando que se haya. Pero yo no lo recomiendo. Yo siempre, yo soy más de la idea que se presente. ¿No? Bien, ¿qué valida el SAI? Bueno, ya lo había comentado, los pedimentos registrados, las fracciones arancelarias reportadas, que el valor comercial reportado en el inventario inicial por cada fracción arancelaria sea menor o igual al que tenemos en la operación, y mercancía de importación temporal pendiente de retorno es la que se tendría que haber transmitido al inventario inicial y es lo que te valida la autoridad. ¿Cuáles son las primeras recomendaciones que yo les hago hoy en día a las empresas que se certificaron en el periodo 2014, 2015 o 2016? Bueno, ahorita en el inventario inicial yo les recomiendo que lo revisen, que verifiquen que el saldo que tienen de inventario inicial sea exclusivamente de activo fijo. No pueden tener hoy en día aquellas empresas certificadas 2014, 2015, 2016, 2017, operaciones de insumos. Entonces, yo ahorita les recomiendo que se den e indaguen directamente en su sistema de control de cuentas y verifiquen que lo que tienen abierto sea de puro activo fijo. Si llegan a tener ustedes algún tipo de fracción arancelaria o algún tipo de cargo abierto por insumos, pues tendrían que estar revisando el por qué se dio. Una vez tú tienes ya segmentado o revisado tu inventario inicial, yo te recomiendo que hagas un inventario físico en planta de la mercancía que supuestamente aún tienes abierta, de tu inventario existente o inicial, y al igual hagas una compulsa con tu anexo 24. Entonces, hoy en día existen, y nosotros también como despacho ya tenemos sistemas que nos permiten verificar esta información de manera rápida y precisa. Entonces, yo sí te recomiendo que esto lo compulses directamente con tu anexo 24 y revises directamente hoy en día cómo está tu inventario inicial, si tienes un inventario inicial sano. Si no lo tienes, recuerda que existen medios para poder rectificar el inventario inicial. Actualmente en la publicación de junio del anexo 31 en reglas generales de comercio exterior, ya se da esta oportunidad. Anteriormente también se daba, pero no estaba contemplado dentro del anexo 31, que es presentar un escrito a la autoridad para que pueda validar y dar la opción de sustituir tu inventario inicial. ¿Cómo es este proceso o cómo opera el proceso de sustitución por medio de escrito? Bien, tú presentas un escrito libre a la autoridad presentando las pruebas y debiendo asentar el porqué de este cambio. La autoridad tiene un periodo, si no me equivoco, de 15 días hábiles para poder aceptar la sustitución de este inventario inicial. Tú lo presentas a la página del SAT. En este momento vas a tener un estatus en proceso y no válido hasta que la autoridad te lo valide, que es un tiempo de 15 días hábiles,
Una vez validado y aceptado, tú ya lo vas a poder ver dentro de tu sistema de control de cuentas, créditos y garantías, el nuevo inventario inicial que transmitiste como válido. Nosotros, si ustedes desean hacer algún tipo de cambio, pues estamos a la orden para poder apoyarlos en esta sustitución de su inventario o si tienen dudas del mismo. Entonces, sí es importante que lo revisen. Bien. Ahora nos vamos con los cargos. Bueno, ¿qué es un cargo? Creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo en el comercio exterior, los que nos dedicamos directamente a las administraciones de los IMEX, entendemos que es el monto garantizado mensual por fracción arancelaria, o sea, las claves 21 y 22, ¿no? ¿Cuál es la clave 21? Bueno, las empresas certificadas, 22 las empresas que están con algún tipo de fianza. Entonces, eso es lo que se considera un cargo y también los cargos asociados a los activos fijos. ¿Qué es lo que tenemos que revisar nosotros de los cargos? Vuelvo a lo mismo y vuelvo a marcar hincapié como principal tip es revisen o semanalmente o mensualmente sus operaciones que hicieron al amparo de su certificación. ¿Qué fracciones arancelarias tienen o ustedes utilizan o importan al amparo de su certificación? ¿Cuáles son los montos que se le están asignando? Si esos montos coinciden con sus pedimentos que tienen. Hemos ayudado a empresas que han estado mal en lo que les transmiten directamente o se transmite directamente a anexo 31 con lo que en verdad importaron físicamente. Hay que recordar también a nosotros, hay que recordar, perdón, cuando nos llega la glosa o el data stage, dentro del cuerpo de donde nos mandan el archivo, viene también ahí específicamente si tenemos que hacer algún tipo de aclaración, nos dan un plazo, creo que si no me equivoco, de 24 a 36 horas para poder realizarlo. Entonces, sí es súper importante, una vez nos llegue la glosa o el data stage, tener que hacer esta revisión de nuestras operaciones que entran al amparo de la certificación. ¿Cuáles son las operaciones que entran al amparo de la certificación? Ahorita los vamos a ver dónde se encuentran dentro del data stage. Bien, la autoridad, ¿qué es lo que determina como monto de crédito? Bueno, te determina todas aquellas operaciones de importación, tanto IN, B1, AF y las B1 con identificador AF. B5, BO, todas esas operaciones de cargo son las que la autoridad te considera para el anexo 31. Por eso es muy importante para aquellas empresas que se dediquen a importar por medio de una transferencia virtual activo fijo, que verifiquen que dentro de sus pedimentos estén manejando el identificador clave AF. Sí es muy importante hacerlo y estar revisando que sí se esté manejando y si no se llegó a manejar, pues pedir directamente la rectificación. Dentro de la glosa donde podemos verificar nuestros cargos, bien, dentro de la tabla de partidas, que es la 551, ahí nos viene toda la información de los cargos aplicados y el valor comercial y valor en aduana de nuestras operaciones de importación. Y en la tabla 557, que son contribuciones de la partida, nos viene a qué tipo de operación en específico se le hizo algún tipo de cargo por medio de la certificación, que es la forma de pago 21, y también nos da el importe pagado, es decir, cuánto se pagó en IVA. Por eso es bien importante manejar estas dos tablas, poder hacer nuestros VLOOKUPs necesarios o nuestros macros en Excel para poder juntar estas tablas, estar verificándolas y que esta información coincida con la información que nos van a cargar directamente al sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Eso lo deben de tener ustedes como ejercicio de cajón, porque si no lo hacen, podrían tener ahorita problemas. Entonces, yo sí les recomiendo como de cajoncito, se estén a las personas que les llegue el data, a las que no les llegue el data stage, también con todo gusto los podemos apoyar a solicitar el data stage y a poder entender un poco más esta glosa, ¿no? La glosa es información sumamente importante. Yo le digo que es la columna vertebral de la empresa. ¿Por qué? Porque te da absolutamente todo. Dentro de la glosa puedes encontrar toda la información necesaria para poder trabajar y poder sacar macros y poder sacar información específica de las empresas. Entonces,
Dentro de este Data Stage juega un papel fundamental para poder empezar a auditar al sistema de control de cuentas, créditos y garantías, que es lo que yo recomiendo. Primero audita el sistema de control de cuentas, créditos y garantías y después vamos a auditar tu anexo 24. Vamos a juntar toda la información para ver cuál es el resultado directo de tu crédito en IVA en anexo 31. Entonces, esto es nada más de información de cargos. Juega un papel muy fundamental para ustedes como contribuyentes la correcta revisión de sus cargos. Porque si por puro error, tal vez te cambiaron ahí de persona que te ayudaba dentro de la agencia aduanal a hacer tus pedimentos y ya se equivocó en una fracción arancelaria y esta fracción arancelaria entró con un cargo o entró al amparo de tu certificación, pues ya tienes ahí una fracción abierta que jamás le vas a dar salida. Entonces, también hay que recordar, como les dije desde un inicio, el sistema como tal es para hacer análisis de riesgo. ¿Y qué es lo que también revisa la autoridad? ¿Cuáles son los movimientos que le estás dando a tus fracciones arancelarias? Me ha tocado ver empresas que en verdad tienen fracciones arancelarias que jamás han hecho un retorno de la misma en insumos, ¿eh? Que tienen un nulo movimiento. Entonces, desde ahí parte el análisis de riesgo de la autoridad. Entonces, sí es bien importante que ustedes estén alerta a todo ese tipo de conceptos. ¿Qué es el abono? Bueno, el abono es la transmisión asociada a los pedimentos de retorno, cambio de régimen o cualquiera que utilices de acuerdo a tu actividad preponderante que tengas como IMEX, ¿no? O como depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico. Entonces, eso es lo que se considera como un abono. También se consideran como abono los FDIs, los destrucciones, donaciones y CTMs para la industria autopartera. Entonces, es muy importante tener el correcto seguimiento de nuestros abonos. Una cosa es cumplir con la transmisión del abono y que la autoridad tal vez te lo valide de manera correcta. ¿Qué revisa la autoridad o cuál es la estructura del abono? ¿Qué te revisa? La estructura de abono tiene tres conceptos principales, es el cabecero, el detalle de descargos y el detalle de los pedimentos. El cabecero se identifica con el 02. ¿Qué es lo que te dice el cabecero? Bueno, te está dando cuál es la clave de documento de exportación, el año y el mes o bimestre donde lo reportaste, que aquí podemos ver que es el 02 RT 2015-01. El detalle de descargos, ¿qué es lo que viene el detalle de descargos? Se identifica con el 03 y te da la fracción arancelaria de entrada, el valor comercial de salida y el identificador, si es un activo fijo o es un insumo. Y luego el detalle de los pedimentos, que es el 04. ¿Cómo se integra? Bueno, te da la aduana, perdón, la patente, el pedimento y la aduana. Esta es la estructura que tiene el abono. Entonces, si nosotros verificamos la estructura del abono, pues le estamos dando a la autoridad la herramienta necesaria para ver si nosotros como empresa tenemos un correcto control en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque le estamos dando de entrada los pedimentos de retorno asociados a las fracciones de importación con el monto de exportación, de descargo directamente de nuestra fracción. Entonces le estamos dando toda una estructura a la autoridad con nuestros abonos. Por eso es la importancia del correcto seguimiento de qué estamos reportando a la autoridad. Al ser esta herramienta, vuelvo a lo mismo para emplearse en análisis de riesgo. ¿Qué es lo que revisamos en la integración de los descargos? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Este es un informe de descargo de manera masiva. Aquí podemos ver cómo se ve antes de la transmisión y también qué es lo que te dice y a tu lado derecho también podemos ver los informes de descargo también con si le tienes que hacer algún tipo de sustitución. Es exactamente la misma información, solamente lo que cambia que en el cabecero tendrás que agregar el folio del informe de descargo a sustituir. Por eso es la importancia de los seguimientos de los folios, porque hay empresas que no saben ni cuál es el folio que tienen como válido o no saben cuál es su folio o poder identificar algún tipo de folio. Entonces, si nosotros no tenemos estos elementos a la mano y de manera correcta, pues podemos tener consecuencias cuando queramos saber por qué tenemos esa diferencia en el saldo de nuestro IVA o porque queramos saber de dónde está originando un sobredescargo.
Entonces, desde ahí parte la correcta integración de los descargos. Bien, rectificación de informes. ¿Cuándo aplica la rectificación de un informe de descargo? Cada vez que haces una rectificación de un pedimento de exportación, tienes la obligación de sustituir el informe de descargo del pedimento afectado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo como empresa hice un RT en el 2018, lo reporté en el sistema de anexo 31, pero el RT que hice en enero del 2018 resulta que lo tuve que rectificar en enero del 2019 porque hice una revisión integral, me hicieron una auditoría y resulta que sí tenía errores en mis pedimentos. Entonces, tengo que irme directamente a mi informe de descargo que hice en enero del 2018 o transmití en enero del 2018, agregando los pedimentos rectificados que hice en el 2019. Es una obligación. Cada que hagas una rectificación de un pedimento de exportación, tienes la obligación de presentar la rectificación al anexo 31. Es una obligación que tienes. De lo contrario, el pedimento de rectificación que hiciste y no presentaste lo vas a tener como abierto y la autoridad también te lo va a exigir. No sé si a ustedes, a sus correos, les llega el estado de cuenta. En el estado de cuenta físico, hasta la parte de abajo, en las letras chiquitas, chiquitas, unas muy pequeñas, ahí te dice qué tipo de pedimentos de descargo te hace falta presentar y de qué periodo y de qué año. Entonces tenemos que revisar esto también. Bien, ¿cómo se ve dentro de nuestra integración de folios que aparecen en el sistema? ¿Cuáles son los folios válidos y no válidos? Aquí es una interpretación y cuál es la correcta lectura de los folios, que yo también se las quiero compartir porque es muy bueno que ustedes la identifiquen. Bueno, el RFC de la empresa, el, el mes, el día, el mes, el año, el folio asignado perdón, es el mes, la clave del informe, en este caso es un 09, si nos vamos al 09 es un retorno, lo tienen a su mano derecha, el año y el mes o bimestre que lo presentaste. Si ves aquí 01, quiere decir que lo estás presentando de manera mensual. Si ves algún 12, 13, un 11, un 10, quiere decir que lo estás presentando de manera bimestral. ¿Qué es lo que valida la autoridad? Bueno, la autoridad te valida que los pedimentos reportados correspondan al ejercicio o periodo señalado en el informe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si yo en el mes enero hice tanto virtuales como retornos, como cambios de régimen, tengo la obligación de presentarlos, ya sea en febrero o en marzo, bimestralmente, esos pedimentos que hice en enero. No podemos presentar pedimentos que no estén cerrados. También es otro error muy común. Aquellas empresas que hacen pedimentos consolidados, y mucho también con los virtuales, es el error más común porque dentro de su sistema de anexo 24, ustedes esa mercancía que exportaron por medio de un consolidado, pues ya le dieron salida, ¿no? Entonces, no han cerrado todavía el pedimento, todavía no lo pagan, pero pues ya le dieron salida a esa mercancía, ya la reportaron. Entonces, muchas veces por hacerlo sin los candados necesarios, pues ¿qué pasa? Que estamos presentando un pedimento que aún no corresponde. ¿Por qué? Porque no se ha pagado. Entonces, es muy común en las empresas, tendrían que estar revisando si están en ese supuesto, que los pedimentos, vuelvo a lo mismo, correspondan con la clave de destino aduanera señalada en el informe. Esto es vital. Se tiene que hacer un TXT por cada destino aduanero. No pueden revolver en el TXT de RT pedimentos virtuales o de cambios de régimen. No pueden revolverlos. Si hicieron 3 destinos aduaneros distintos, son 3 TXT distintos. Que los pedimentos se encuentren registrados en el SAI y tratándose de nuevos informes que los pedimentos o folios reportados en el ejercicio y periodo no hayan sido previamente reportados. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que no estén repitiendo pedimentos, que estén en enero y luego lo estoy presentando porque ya no los quiero presentar mensual, sino bimestral y voy a presentar de nuevo los pedimentos que ya en su momento presenté, ¿no? Y que las fracciones de descargo existan en el SAI para el RFC
asignado. Entonces, si tú tienes dentro de tu inventario existente o inicial, que es tu génesis, y posteriormente en tus importaciones al amparo de tu certificación, se te originaron 20 fracciones arancelarias, pues bueno, esas 20 fracciones arancelarias o cuentas son las que van a figurar para anexo 31, ninguna otra. Si tú dentro de tu reporte o tu abono estás presentando alguna fracción arancelaria que no figura dentro de estas 20, pues te van a decir que no pasa. Y eso pasa mucho en los sistemas o en las empresas, perdón, que también tienen dentro de su sistema insumos importados de manera definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no están al amparo de la certificación. Entonces, dentro de su estructura de booms, tienen considerado también para descargo estas fracciones A1 y las están reportando, pero pues no están dentro del catálogo asignado para anexo 31. Aquí también les quiero decir, y un tip muy importante, si tú como empresa anteriormente importabas al amparo de tu IMEX o certificación alguna fracción arancelaria por forma de pago 21 y de pronto la cambias de manera definitiva a esa misma fracción, ten cuidado, porque tal vez esa cuenta la vas a tener abierta y tú le vas a estar abonando constantemente a una cuenta que actualmente estás manejando bajo la importación definitiva. Entonces, si estás en ese supuesto, también debes de tener cuidado para que no vayas a ocasionar algún vencimiento del monto asignado o en su caso algún sobredescargo. No sé si tengan dudas o comentarios. Bien. Bueno, ¿cuál es la mecánica para empresas de servicios? Pues es simple, es fracción y fracción. La misma fracción de entrada es la fracción que le vas a dar de salida. En la industrial no, pues tienes un catálogo directo de fracciones de importación de insumos y tienes una sola fracción de exportación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que reportar dentro de tu TXT? Bien, pues tendrás que estar reportando, obviamente, tus fracciones de entrada, ¿no? En una industrial es un poco más complicado el proceso, pero no quiere decir que no se pueda controlar. ¿Cuál es la mecánica de cargos y descargos del sistema? Bueno, es simple en el sentido de la forma en que te va descontando tu primer cargo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero se obtiene un valor de porcentaje de descargos y este valor de porcentaje de descargos es lo que se te descuenta tu crédito IVA. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Funciona directamente se tiene un monto o un valor comercial de importación. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro primer cargo, que es 839,719 pesos, a la cual se le hizo un abono de 203,131 pesos. Esto se divide y se saca un porcentaje de, de, de retorno. Este porcentaje de retorno se multiplica por el crédito que tú tienes de IVA. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a multiplicar tu porcentaje de retorno por el crédito que te asignaron de IVA de tu importación temporal y el resultado es lo que se va a descargar. Entonces, es una mecánica de cargos y descargos muy simple, es una cuenta T que opera, pero es como es la que tiene implementada actualmente el sistema. Si tú dentro de tu empresa tenías algún tipo de vencimiento, bueno, vuelvo a lo mismo, se congela este vencimiento y estaría afectando al monto que tienes abierto que no se considere como vencido. Las temporalidades que manejamos actualmente pues son de 36 meses al amparo de nuestra certificación en IVA y nada más si no eres empresa certificada en AAA u OEA para tus importaciones bajo la regla 4319 o las transferencias son de 6 meses. Si eres certificado en AAA o operador económico autorizado son de 36 meses, ¿no? Es un poco más simple la manera de poder administrar nuestros retornos. Bien, nos vamos a comentar un poquito del anexo 24 y cuál es la importancia del anexo 24 para la correcta administración de nuestro anexo 31. Hay que recordar que dentro del anexo 24, pues contemplamos toda la información que nosotros como empresa administramos y es la herramienta por ley que la autoridad fiscal te pide para poder
revisarte que estés cumpliendo con la correcta administración de tu programa. El sistema de anexo 31, ¿qué es lo que te regula? Te regula tus importaciones al amparo de tu certificación y te regula simplemente el IVA. Y es una herramienta para hacer análisis de riesgo. Pero ¿qué es el anexo 24? Es un sistema traje a la medida del cliente. Entonces, hacer un traje a la medida del cliente, tú tienes la obligación de la correcta información y operación que le estás metiendo a este sistema. Entonces, el sistema por sí te puede venir súper fregón, te hacen una traje a la medida, te ayuda hasta a hacer tus manifestaciones de valor y a controlar tu IGI y te da 10,000 cosas como empresa necesitas, ¿no? Pero si tú no le das una correcta administración a este sistema, pues se vuelve, pues casi juega en contra de nosotros, ¿no? Entonces, sí es bien importante dar esa correcta administración a nuestro sistema de anexo 24, porque desde ahí partimos a cómo vamos a tener el anexo 31. Son dos sistemas totalmente distintos. A mí sí me gusta separar uno de otro, pero no quiere decir que el sistema de anexo 24 no nos ayude a nosotros para poder saber cómo vamos a estar dentro de nuestro anexo 31. En el anexo 24 administramos por número de parte, mercancía específica, existencias que deberíamos de tener en nuestro almacén, y nuestro anexo 31, cómo se administra por fracción arancelaria y portos. Entonces son cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que tenemos que estar revisando en nuestro anexo 24? O yo les sugiero, pues siempre hacer una predescarga cada 15 días de manera mensual y poder hacer este comparativo de nuestro Data Stage contra nuestro anexo 24 en cuestiones de integridad, empezar a comparar precios y cantidades y la clasificación de productos no incluidos en el boom. Hay que recordar que en el anexo 24 partimos desde nuestro catálogo de materiales, que es nuestra tarjeta de entrada de cómo tenemos nuestro sistema de anexo 24. ¿Cuáles son los materiales que tenemos contemplados para la administración de nuestro anexo 24? La clasificación arancelaria, la actualización que tenemos de nuestros billetes de materiales. Si hay algún tipo de cambio de ingeniería en algún tipo de producto terminado, si lo tenemos contemplado dentro del anexo 24. Son las cosas que debemos de empezar nosotros a revisar. ¿Y cuáles son las diferencias que tenemos dentro del anexo 24, anexo 31? Bueno, es el monto del pedimento, claves y fechas. No digo diferencias, sino de la correcta administración, las formas de pago, el monto por fracción arancelaria, el calendario de descargas, ingresar las rectificaciones, revisión de la clasificación y revisión de fracciones de importación. Es muy importante que dentro de nuestro anexo 24 administren las rectificaciones que hacemos, ya sea nuestros pedimentos de importación o de exportación. Porque hay empresas, cuando hacen una rectificación de un pedimento de importación, sustituyen totalmente el pedimento original, dejando nada más el rectificado y hasta la fecha sustituyen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación en rectificaciones de importación en el anexo 24? Es la sustitución del número de folio y en este caso, tal vez de fracciones arancelarias o cantidades o unidades de medida, lo que sea que vayas a rectificar, pero siempre respetando la fecha original del pedimento. Así tendrá que venir dentro de tu anexo 24. ¿Cuáles son las causas del sobredescargo? ¿Qué es un sobredescargo? Bueno, un sobredescargo se entiende cuando se abona a una fracción, la cual ya no tiene un crédito. Entonces, esa fracción sí existe porque o la reportaste en tu inventario inicial o alguna vez hiciste algún tipo de importación, entonces se abre una cuenta sobre esa fracción, pero resulta que o la estás abonando y pues ya no tenías algún tipo de crédito pendiente. Entonces, eso es lo que te origina o lo que se puede entender como un sobredescargo. ¿Cuáles son las causas que lo originan? Bueno, la más común es lo que les comentaba ahorita, que es la fecha de importación de la mercancía, perdón, el tipo de cambio de la fecha de importación de mercancía, que no estés revisando bien tus descargos o la conversión que tendrás que hacer de tu divisa. El error del uso de identificador de activo fijo también es uno de los más comunes. Ahorita les voy a dar un ejemplo. El valor comercial reportado en la fracción de descarga, que están incluyendo dentro de tu valor comercial, la mano de obra, no se tiene que incluir dentro del valor comercial del abono, no puede estar incluyendo el valor agregado. Eso también es un error. Y en el informe de descargos se incluyen mercancías de pedimentos de importación consolidados, también es otro error, ¿no? Está presentando fracciones arancelarias de pedimentos que aún no ha cerrado.
hay que recordar que para anexo 31 lo que se considera es la fecha de pago, para que tenga una validez dentro del sistema. Ay, qué canijo. Ay, no sé qué ando haciendo. Ay, espérenme. Bien, un poquito sobre el criterio del BO. ¿Qué es lo que se considera actualmente para el criterio del BO? Actualmente la autoridad te solicitaba a ti como contribuyente, al momento de tú hacer una operación BO, que es el BO, es el retorno, a territorio nacional de bienes de activo fijo. ¿Qué es lo que te decía la autoridad? Bueno, me tendrías que presentar el descargo del bien. Pero esto que ocasionaba discrepancias. ¿Qué tipo de discrepancias? Lo que tenías físicamente, es decir, lo que tenías en tu almacén con lo que tienes de manera electrónica. Entonces, ese tipo de discrepancias es lo que tenía, lo que ocasionaba algún tipo de malinterpretación dentro del sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Ya se arregló esa situación. Actualmente las empresas que lleguen a elaborar un pedimento clave BO, que es exportación temporal, y retorno al país, ya no están obligados a la presentación de dichos abonos. Anteriormente sí estaban obligados, ahorita ya se salió un boletín, de hecho aquí es el 30 de mayo del 2019, se emitió dicho boletín, donde no estás obligado en la presentación. ¿Cuál es la forma que funciona? Bueno, yo importo un bien de activo fijo, vamos a decir, importo un bien de activo fijo al amparo de mi certificación, bueno, tengo un bien ahí, exporto este bien a reparación por medio de la clave BO, no estoy obligado a presentar este abono de la exportación que hice y al momento de que retorna a territorio nacional, se pone la clave de pago, porque es importante la clave de pago, de pago ya efectuado en el concepto del IVA. Entonces, no se realiza un descargo y se conserva el cargo de la importación temporal. Al momento de presentar el descargo, se va a reportar la información relacionada con la importación temporal y el retorno a territorio nacional, ¿no? Así es como funciona. Si tienen alguna duda, igual la podemos aclarar también. ¿Cuáles son los conceptos que integran el sistema de control de cuentas, créditos y garantías? Bueno, son el módulo de consultas, vencimientos, estados de cuenta y la transmisión de informes, o el concepto para poder transmitir nuestros informes, el inventario inicial, informe de descargos, explosión de materiales. Esto es específicamente para la industria automotriz. No viene algo para otro tipo de industria que no sea la automotriz, que es la explosión de material y el consulta de informes, ¿no? ¿Qué es lo que viene dentro del módulo de consultas? Bueno, ¿qué es lo que podemos verificar nosotros? Bueno, vienen los plazos de ley de nuestra mercancía. Entonces, ¿cómo verificamos los plazos de ley? Se verifican por fracción arancelaria y tenemos que poner este concepto si es un activo fijo o no. Asentando estos tipos de conceptos, nos dice automáticamente el sistema cuál es el periodo que tenemos de retorno de dicha mercancía según la normatividad aplicable. No está actualizado, entonces aún te dice que son 18 meses para bienes de insumos, aunque sabemos que al ser certificada ya son 36, ¿no? Entonces, también te viene un módulo de vencimientos o próximos a vencer, menor o igual de 3 meses. Aquí, ¿qué es lo que podemos verificar? ¿Cuáles son los montos que tenemos próximos a vencer? Como bien lo menciona el propio concepto. Y aquí la ventaja que tiene esto es que podemos nosotros estar administrando directamente nuestras operaciones. Entonces, la autoridad nos está dando esta herramienta para verificar si tenemos próximamente un crédito, que tenemos que darle algún tratamiento de retorno. Entonces, la ventaja que tiene este sistema. También que podemos estar verificando, monitoreando cada mes o cada 2 meses cuáles son nuestros montos que tenemos y si nosotros presionamos ahí al monto, en este caso, próximo a vencer, nos da un desplegado concepto de qué fracciones integran dicho monto y también en qué pedimentos importaron dichas fracciones. Entonces, la ventaja que tenemos con el sistema
Y al igual podemos nosotros poder administrar bien nuestros tiempos dentro de nuestra área de comercio exterior si le damos el correcto tratamiento a este módulo. Bien, igual en cada uno de los módulos, créditos con vigencia mayor a 3 meses, es exactamente igual que con los créditos con vigencia menor a 3 meses. Nada más que aquí está hablando eh, de créditos que van a vencer a partir del cuarto o quinto mes que tengas, ¿no? Y con vigencia indefinida, aquí en este módulo vienen todos los créditos que tú tienes como activo fijo. En este módulo no se maneja algún tipo de insumo, entonces nada más se manejan nuestros montos de créditos de nuestros bienes de activo fijo, lo cual también es muy prudente para saber administrarlo y manejarlo. ¿Por qué? Porque podemos ver cuáles son los montos que tenemos de activo fijo por mes y por año. Y en el estado de cuenta global, ¿qué es lo que verificamos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos asignado como inventario inicial? ¿Cuáles son los abonos que le hemos dado a este inventario inicial? Y la ventaja es que si presionamos el inventario inicial, nos da nuestro folio del inventario inicial que tenemos como válido para aquellas empresas que tienen más de 5 inventarios iniciales presentados o transmitidos y que no saben cuál es el correcto. Y nos da también nuestros detalles de nuestros abonos. ¿Qué abonos hemos hecho nosotros a nuestro inventario inicial y cuál es el saldo pendiente que tenemos de dicho crédito? Y nos vamos al estado de cuenta global de créditos. Aquí nada más se administra todas aquellas operaciones con forma de pago 21 o 22 para aquellas empresas que estén en fianza. Entonces, aquí nada más vienen todos los cargos con forma de pago 21 y te vienen los cargos por medio de destino aduanero. Es decir, estos cargos los hice por una operación virtual, por una operación IN o por una operación de activo fijo, ¿no? Y también abajo te dice todos los abonos que has presentado y te los da también por destino aduanero. Hay que recordar que tenemos la obligación de presentar un abono por destino aduanero, es decir, un abono por RT, un abono por B1, por F4, F5, para la correcta administración. Entonces, abajo nos da nuestro detalle de nuestros abonos por destino aduanero y el monto afectado de dicho cargo. Y nos da nuestro saldo y nuestro crédito pendiente que tenemos de IVA. Entonces, es una herramienta muy importante porque aquí podemos ver nosotros, como les comentaba en un inicio, para hacer estas compulsas importantes de qué es lo que tenemos considerados como cargos, pues en esta sección la podemos ver de manera de detalle. Si tenemos, como en este caso, en esta empresa, algún tipo de sobredescargo, pues si tú te ingresas al concepto, no te lo va a dar. La única manera que podemos verificar el sobredescargo es en el estado de cuenta por partida. En el estado de cuenta por partida, al momento que tú ingresas la fracción arancelaria, te va a dar el mismo detalle que vimos ahorita de manera general, pero te lo va a dar por tu cuenta. Es decir, que es la cuenta, tu fracción arancelaria, ¿no? Y es una manera específica de verificar si tenemos algún tipo de sobredescargo. Al momento que tú ingresas tu cuenta, te va a desplegar tus dos estados, tanto del inventario inicial como de aquellas importaciones al amparo de la certificación. En este ejemplo tenemos la 39, 21, 90, 99 como un cargo o como una cuenta, y si la verificamos directamente en este estado, podemos ver que se presentó en el inventario inicial con un monto de 124 pesos, al cual no le han dado destino, pero también esta misma fracción hicieron importaciones temporales y sí tiene destinos, o sea, sí le han dado retorno a esta fracción. Entonces, aquí podemos verificar que en esta fracción, esta empresa ya tiene un sobredescargo por 285,000 pesos. Entonces, tendríamos que verificar el porqué del sobredescargo. Ya sabemos que dentro de nuestra fracción tenemos un sobredescargo. Entonces, aquí tenemos que indagar directamente con nuestra operación en el anexo 24 por qué se originó ese sobredescargo. Entonces, aquí parte esta importancia de poder y estar haciendo estas compulsas, estas revisiones mensuales. Entonces, al momento de identificar esta fracción, pues tenemos que revisarla. Yo también les recomiendo una administración correcta es saber cuántas cuentas tengo abiertas y estar verificando en el estado de cuenta por partida todas las cuentas. Hay empresas que tienen 50, 30 o 20. Si tú como empresa manejas muy pocas cuentas, bueno, lo que puedes hacer es verificarlo de una manera más rápida y ver si tienes algún tipo de sobredescargo en caso de que lo tengas, ¿no? Y el estado de cuenta global, bueno, aquí nos dan nuestros créditos que tenemos de manera general.
En caso de que llegamos a perder la certificación, ¿qué es lo que nos considera la autoridad? Bueno, la autoridad nos hace dos revisiones. De entrada vamos a tener un ejercicio de facultades de comprobación. Eso es de ley. Vamos a tener a la autoridad en nuestra puerta con un citatorio y nos va a revisar de entrada el anexo 24 si tenemos algún tipo de destino pendiente de retorno, nos va a fiscalizar por esta parte y también nos va a fiscalizar por el anexo 31. ¿Qué es lo que nos va a pedir? Si no cumplimos con lo que estipula la regla, que es darle destino a los 60 días naturales a lo que tenemos abierto dentro del sistema de control de cuentas, créditos y garantías, bueno, nos va a pedir a nosotros como contribuyentes que paguemos el IVA de esas mercancías con sus actualizaciones y recargos pertinentes. Si queremos pedir una ampliación o queremos pedir algún tipo de solicitud para poder presentar abonos, una vez perdida la certificación, se tiene que hacer por medio de un escrito libre. Si no cumplimos con esto, vuelvo a lo mismo, pues tendríamos que estar pagando con actualizaciones y recargos el monto del IVA y además lo que resulte del ejercicio de facultades de comprobación que nos puedan llegar a hacer, ¿no? ¿Qué les recomiendo yo para una correcta administración? Creo que ya lo estuvimos comentando, y es la revisión mensual de tu anexo 24, la compulsa de tu anexo 24, el seguimiento de fracciones mensuales, un calendario de presentación, tu control del crédito y tener nuestras carpetas acomodadas y en orden. Dentro del sistema de Usaga, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos toda esta información de manera automatizada y compulsada, no simplemente por el sistema, sino también por los auditores. Y este es nuestro proceso que tenemos de validación, que es la entrega. Hacemos un primer simulacro, lo compulsamos con el anexo 24. Si tenemos que hacer ajustes, se hacen. Hacemos un segundo simulacro y luego ya partimos a la presentación de los abonos, ¿no? Y posteriormente a la revisión de saldos. Bueno, pues muchísimas gracias a los que se conectaron, los que estuvieron aquí en esta plática. No sé si tengan algún tipo de duda o comentario, con gusto la podemos aclarar. Aquí tenemos una de Aldo Salazar, para presentarlos en descargo. Debo tomar la fecha de pago del payment, la fecha de modulación. Hay un límite de correcciones para los informes de descargo. Hola Aldo, se debe de tomar la fecha de pago. Para cuestiones de anexo 31 es la fecha de pago. Entiendo que hay algunas empresas que no trabajan bajo este esquema. ¿Qué quiero decir con esto? Hay empresas que abren sus pedimentos, aquellas empresas, vuelvo a lo mismo, que operan bajo consolidados, que están exportando la mercancía que tienen el pedimento abierto. Entonces, esto, si tú lo llegas a presentar, la información de estos pedimentos que aún no ha cerrado, vas a tener algún tipo de sobredescargo. Entonces, la fecha que se toma para la presentación de los descargos es la fecha de pago. ¿Y hay algún límite de correcciones? Actualmente no existe algún tipo de límites de correcciones para los informes de descargo, así que están abiertos al tipo ahora sí, a lo que tú quieras corregir actualmente. Ahorita no tenemos ese candado, así que yo les recomiendo que si tienen que hacer algún tipo de correcciones en sus informes, pues lo hagan. No sabemos si más adelante es algo que estuvo ahí sonando bastante en la autoridad, que se pretendía que se hiciera algún tipo de candado para los informes de descargo también. Entonces, actualmente no existe, así yo les recomiendo que si tienen que hacer informes de todos sus descargos o sustitución y están súper seguros de que se van a hacer de manera correcta, lo hagan en este momento. Entonces, como les comenté, dentro del sistema que tenemos nosotros en Usaga, lo podemos ayudar con estos simulacros y estos procesos para que ustedes los identifiquen de manera correcta. Entonces, pues fue todo nuestra cápsula informativa de esta semana. Como saben, estamos haciendo cápsulas informativas a manera de apoyo a todas las empresas y capacitación a las empresas. Entonces, no duden si tienen algún tipo de preguntas o comentarios acerca de esta presentación. Va a estar directamente en nuestra página de internet de usaga.mx o en nuestras redes sociales también va a estar ahí, por si la quieren volver a ver o quieren presentarlas con su equipo de trabajo, lo pueden hacer con todo gusto. Y si tienen algún tipo también de pregunta específica, pues pueden escribirme a mi correo, es rodrigo.perez@usaga.com, donde donde los voy a apoyar con las respuestas que ustedes necesiten. Y al igual les vamos a hacer llegar ahí, si también quieren saber un poco más del sistema que tenemos
de anexo 31, con todo gusto les podemos enviar un video donde pueden ver qué es lo que hace el sistema, cómo trabaja y en qué podemos ustedes apoyarlos como empresa. Aldo tiene otra pregunta. Para los pimientos R1, ¿se deben presentar los informes de descargo de la fecha del pimiento original o de la fecha del R1? Aquí lo que tienes que hacer, bueno, aquí son dos procesos, Aldo. De entrada, la rectificación que tú haces tendría que estar afectando al informe de descargo original. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú haces un R1 de exportación, el R1 de exportación es el que estás obligado a presentar a sustitución dentro del sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Entonces, partiendo de eso, como el ejemplo que puse ahorita, si tú hiciste un R1, perdón, un retorno en enero, y este retorno que hiciste en enero lo rectificas en marzo, tienes la obligación de irte al informe de descargo que presentaste de enero para sustituir el número del pedimento, más no la fecha, porque está sustituyendo una operación de enero. No sé si me explique. Entonces, sí es importante nada más hacer esta aclaración, que los R1 dentro del sistema de anexo 31 se manejan para los retornos. Dentro de tu sistema de anexo 24, lo que se tiene que respetar es la fecha de pedimento original, no la fecha del R1, por cuestiones de temporalidad. Entonces, por cuestiones de temporalidad, si tú haces algún tipo de rectificación en tu anexo 24, tendrás que sustituir tu folio, nada más respetando la fecha del pedimento original. Espero haya quedado aclarado en ese tu pregunta, Aldo. Entonces, pues chicos, pues muchísimas, pues, ok, enterado, Aldo. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan otra duda o comentario, lo pueden hacer directamente a mi correo que está ahí a su mano derecha abajo. Y pues no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estamos aquí para apoyarlos. Muchísimas gracias y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.